Vamos a ir, hermanos, al libro de Salmos. Salmos 119, 9. Vamos a leer un versículo nada más. Salmo 119, 9, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Aleluya. Bendito es Dios. Amén. Y se pueden poner de pie, hermanos, para darle lectura a la palabra y reverencia a nuestro Creador. Sí. Aquí el salmista dice, ¿verdad? Vamos a leer la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y nos dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mire, qué fácil, ¿verdad? Qué sencillo, ¿verdad? Es esta palabra. Pueden sentarse, hermanos, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Pero antes yo quiero orar para que sea el Señor, ¿verdad?, hablando a nuestra vida, ¿verdad? Así como habló a mi vida, ¿verdad? Quiero que también el Señor, por medio de su palabra, hable a cada persona que está en este lugar, a cada joven, a cada niño, porque la palabra es muy importante para cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos toda la gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, por el privilegio grande, Señor, que nos das de estar en tu casa, Señor, juntamente con mis hermanos, Padre, para poder alabar tu nombre, Señor, para poder, Señor amado, oh Padre, recibir el consejo de esa palabra, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pido que hables a la mente y al corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, y que tu palabra, Señor, oh Padre, haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, Señor, que haga efecto. Tu palabra sabemos que es verdad, sabemos que tu palabra es vida, Señor amado, en esta noche, Padre, usa mi vida, Señor, usa mis labios, Padre, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando y usando mi vida, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y yo como tema le he puesto, hermanos, conociendo la palabra del Señor. ¿Cuántos conocemos la palabra del Señor? Muchos conocemos la palabra del Señor. Ahora, ¿cuántos de nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios? Porque el saber la palabra es una cosa, ¿verdad? Y ponerla por obra, ponerla en práctica, ahí está la diferencia. Amén. Porque muchos conocemos la palabra, pero a veces la pasamos por alto. Amén. Y cuando nosotros pasamos por alto la palabra, ¿verdad que hay consecuencias? Amén. Aquí la palabra le habla a los jóvenes, pero también nos habla a nosotros como creyentes en el Señor, y a todo el que no cree también en el Señor, también el Señor habla por medio de esta palabra. Amén. La pregunta es muy sencilla: ¿con qué limpiará el joven su camino? Amén. Y la misma palabra, ¿verdad?, nos da la respuesta, que dice: con guardar su palabra, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra o su palabra. Amén. Entonces vuelvo a repetir, muchos conocemos la palabra del Señor, ¿verdad? Pero no guardamos lo que la palabra nos dice. Amén. Muchas veces pasamos por alto. La palabra dice: no robes, no mientas. Amén. No calumnies, no critiques. Y todas esas cosas muchas veces las pasamos por altos. Y mayormente a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes se les hace difícil guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, ¿verdad?, lleno de maldad. En un mundo caído, donde la maldad existe por todos lados. Las tentaciones para los jóvenes hoy en día es muy difícil, hermano. Amén. Yo recuerdo cuando era joven, ¿verdad? Como que antes la tecnología, como que antes la maldad no estaba tan desarrollada como hoy en día. Amén.
Para hoy los jóvenes les cuesta buscar al Señor. Les cuesta leer la palabra del Señor porque tienen muchas tentaciones. A hoy con las redes sociales, con los juegos que han inventado a hoy, el joven no tiene tiempo para indagar en la palabra, para leer la palabra, porque el enemigo, hermano, se levanta contra los jóvenes. Amén. Los jóvenes tienen luchas. Amén. Y más aquellos jóvenes que son adolescentes, que no saben nada de la vida, que no tienen experiencia de la vida. Ellos quieren probar de todo lo que el mundo les ofrece. Amén. Pero para eso estamos usted y yo, para enseñarles, para corregirles por medio de la palabra, ¿verdad? Que las cosas o las decisiones que ellos toman muchas veces no son las decisiones correctas. Amén. A veces decimos, pero ¿qué me importa que haga lo que haga? ¿Verdad? Pero tenemos una gran responsabilidad como padres, como conocedores de la palabra. Tenemos que corregir al joven, tenemos que hablarle al joven de lo que Dios quiere hacer en la vida del joven. Amén. Pero para eso nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor. Amén. Porque usted no puede guiar a una persona cuando usted no conoce la palabra del Señor y cuando no está poniendo por obra la palabra del Señor. Muchas veces queremos corregir y no vemos cómo estamos también nosotros viviendo. Amén. A veces queremos corregir a los jóvenes cuando nosotros estamos haciendo cosas desagradables delante de Dios. Amén. Y para corregir un joven uno tiene que poner en práctica lo que dice la palabra, lo que nos enseña la palabra. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que no debemos mentir. Amén. Y a veces se nos salen las mentiras. Una mentirita piadosa, dicen muchos. Eso es pecado, ya estamos mintiendo. Entonces tenemos que poner por práctica lo que conocemos del Señor. Amén. Sabemos que el Señor le dio mandamientos a su pueblo, ¿verdad? Le dio las leyes. De igual manera, el Señor nos ha dado su palabra para que nosotros podamos vivir en un mundo lleno de maldad, en un mundo pecador. Entonces es muy importante, hermanos, conocer la palabra y ponerla por obra, ponerla en práctica, porque de nada nos sirve, ¿verdad? Conocer la palabra, venir todos los días a la iglesia y no poner la palabra del Señor por obra. Amén. Es muy importante para cada uno de nosotros como padres que nosotros les enseñemos lo que la palabra del Señor nos enseña. Y para eso yo quiero que vayamos, hermanos, a Josué. Amén. Josué 1. Y ahí vemos lo que nos dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Para no olvidarnos de la palabra del Señor, de lo que nos dice el Señor. Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, qué lindo, ¿verdad? Nos dice la palabra. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Que de vez en cuando medites. Que a la semana meditemos la palabra del Señor. O al mes. Amén. Dice que de día y de noche tenemos que meditar en la palabra del Señor. Qué importante es, hermanos, meditar en la palabra del Señor. Entonces, dele la gloria al Señor, hermano. Amén.
porque lo que usted está haciendo es algo que va a ser por toda la eternidad. Vale la pena esforzarnos, vale la pena poner por obra su palabra. Amén. Entonces es muy importante conocer la palabra del Señor, pero también es muy importante hacer lo que la palabra del Señor nos dice que hagamos. Amén. Si tenemos que ayudar, hay que esforzarnos, ¿verdad? Y hay que hacerlo sin nada a cambio, hay que hacerlo por amor. Amén. Porque el Señor se entregó por amor a nosotros. Amén. No porque usted haya valido la gran cosa o yo haya valido la gran cosa. Dios se entregó por amor cuando no éramos nada, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, conocer la palabra del Señor y ponerla en práctica. Amén. Cuando Dios saca al pueblo, ¿verdad? Y lo lleva a la tierra prometida, Él les dio leyes, les dio los mandamientos. Amén. Porque Dios sabía que en esa nación donde ellos iban era una nación pagana. Una nación, dice, que creían en muchos dioses, y Dios quería que solamente el pueblo conocieran al Dios verdadero. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo conozcamos al Dios verdadero, no al Dios de este mundo, al Dios verdadero. Amén. Y para eso vamos a ir también, hermanos, busquen en Deuteronomios. Vamos a ir al libro de Deuteronomios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en el Señor. Amén. Vamos a leer Deuteronomios 6, 1 y 2 y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Mire, qué bendición, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Dios les dio mandamientos a su pueblo. Amén. Y de igual manera, Dios nos ha dado la palabra del Señor para guiarnos. Amén. Al pueblo se le dieron leyes, ordenanzas, ¿verdad? Porque Dios sabía que iban a entrar a esa tierra prometida. Amén. Y de igual manera, nosotros estamos hoy en día, ellos tenían luchas o iban a tener sus luchas porque la nación eran naciones paganas que no conocían al Señor. Amén. Y Dios no quería que ellos se fueran tras los dioses de ellos, que siguieran otras religiones, ¿verdad? Porque desde la antigüedad han existido las religiones. Amén. Entonces Dios estaba aconsejando al pueblo que tenían que conocer al único y verdadero Dios y obedecer al único Dios verdadero. Amén. Pero como sabemos que los seres humanos, ¿verdad? Por naturaleza, ¿qué somos? Desobedientes. Amén. Somos desobedientes. Amén. Y más cuando no conocemos del Señor. ¿Cuántos, cuando vivían sin Cristo, cuántos hacían lo que querían? La mayoría, hermanos. La mayoría hacíamos lo que nos parecía bien. ¿Por qué? Porque no conocíamos del Señor. Ellos conocían del Señor. Ellos sabían quién era el Dios verdadero. Amén. Hoy nosotros conocemos al Dios verdadero. Amén. Pero muchas veces nos contagiamos con el mundo. Vamos tras los dioses paganos también, igual que el pueblo del Señor. Ellos conocían al verdadero Dios. Pero antes de pasar a la tierra prometida, Dios les dio leyes, les dio mandamientos para que no se olvidaran de Dios. Amén. Porque si se olvidaban de Dios, ¿qué pasaba? Iban a tener consecuencias.
¿Mm? Y ellos tenían que enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros les enseñamos a nuestros hijos la palabra del Señor? Yo le doy gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Ernesto, porque desde pequeñito está enseñándole lo mejor a sus hijos. Eso es lo mejor como padre que uno puede ser. A veces tenemos que sufrir cuando pasamos por momentos difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nunca nos enseñaron de niños lo correcto. ¿Sí? Nunca nos enseñaron lo correcto. Tal vez lo llevaban nada más de vez en cuando a la iglesia o le decían, vaya a la iglesia. Pero eso era todo. Ni sabíamos por qué razón íbamos a la iglesia. Porque nuestros padres nunca se tomaron el tiempo para enseñarnos la palabra del Señor. Tal vez porque ellos no tampoco les enseñaron, ¿verdad? De pequeños. Tal vez solo les enseñaron trabajar, ¿verdad? Y vivir la vida. Y corregirnos, pero no de la manera que Dios quiere que nos corrijan, sino a golpes. Porque eso sí, los padres de antes eran muy estrictos. Yo no sé cuántos tuvieron padres estrictos. Que no te corregían con amor, no te disciplinaban con amor, no te disciplinaban con palabra, te disciplinaban a látigo, a golpes. Era la forma de corregirnos. Pero gloria a Dios que a hoy usted y yo conocemos la palabra del Señor para corregir a nuestros hijos de la manera que Dios quiere que les corrijamos. Amén. Porque no conociendo del Señor usted va a ir y va a agarrar a látigos a su hijo o lo va a agarrar a patadas, porque esa era la forma en que nos disciplinaban. Ahora tenemos que disciplinar con amor. Amén. Con el conocimiento de la palabra. Amén. Porque tal vez a nuestros padres les faltó el conocimiento de la palabra. No les enseñaron. Amén. Pero gloria a Dios que nosotros tuvimos que pasar por dificultades, por momentos difíciles para reconocer a Dios. Amén. Yo no sé cuánto le dan la gloria al Señor. Amén. Que aunque grandes conocimos del Señor y sabemos cuál es el propósito de Dios que tiene con cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene propósitos con los jóvenes, con usted, conmigo, con los ancianos, con toda la humanidad tiene propósitos. Entonces, hermanos, aquí vemos que el Señor, ¿verdad? Le dio mandamientos al pueblo, ¿sí? Para que le enseñaran a los hijos y a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Y tal vez a los nietos, y bueno, si tenemos la oportunidad, les tendremos que enseñar también a nuestros nietos. Amén. Porque esa es la responsabilidad. Yo animo a mis nietecitos pequeños de venir a la iglesia. Yo sé que una de ellas está yendo a un lugar donde los cuidan, es cristiano, y me gozo porque les están enseñando a orar, les están enseñando las cosas del Señor. Y qué bonito es que cuando uno instruye a los niños desde pequeños, dice la palabra que no se van a apartar del Señor. Aunque fueren grandes, algún día si se apartan, ellos conocen que hay un Dios todopoderoso que los puede ayudar, librar de lo que están haciendo. Nomás que reconozcan, ¿verdad? Que hay un Dios todopoderoso. Y yo me alegro por eso, ¿verdad? Y si tengo la oportunidad, los voy a seguir animando para que vengan conmigo, porque es lo que el Señor nos dice. Amén. Que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Amén. Dios es bueno, hermanos, ¿sí? Pero también Dios nos pide que pongamos en práctica, ¿verdad? La palabra dice ahí Deuteronomio 6:3, dice, oye pues, oh Israel, dice, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y dice, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Tenemos que poner en práctica lo que conocemos. Amén. Para que nos vaya bien. Dios nos ha traído a esta tierra, también a nosotros, ¿verdad? Como al pueblo de Dios los llevó a una nación, ¿verdad? Que ellos tal vez no conocían, ¿verdad? Dios se las prometió y Dios se las heredó. Dios les dio la tierra. Amén. Tal vez todos aquí somos extranjeros, pero ¿cuántos saben que todo le pertenece al Señor? Amén. Todo es hecho por Dios. Amén.
Sabemos que estamos tal vez en un país que no es nuestro, pero Dios nos trajo a este lugar. Y aquí conocimos muchos de nosotros al Señor. Y gloria a Dios por eso, porque aquí conocimos muchos al Señor. Amén. Todos, yo creo que la mayoría, yo en mi pueblo, en mi país, yo no conocía del Señor. Amén. Y cuando yo oía la palabra hermano, como que yo sentía como temor. Cuando decían los hermanos, y yo decía, ¿qué es eso? Y más cuando decían los hermanos separados, ¿qué será eso? Amén. Pero la gente muchas veces habla porque no sabe. Es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecirnos. Amén. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que pagar un precio, hermano. ¿Qué dice la palabra? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios te las va a añadir. Pero ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Trabajamos de sol a sol los 7 días de la semana. ¿Cómo estamos? La misma condición, cansados. Después salimos enfermos. Dios dice buscarme primero a mí, ponerme a mí en primer lugar, y todo te irá bien. Es lo que dice la palabra. Ponme a mí en primer lugar y todo te irá bien. Pero si no lo pones en primer lugar, ¿cómo te va a ir bien? Estás desobedeciendo. Estás desobedeciendo la palabra del Señor. Entonces es muy importante obedecer la palabra del Señor. Y dice el 17, guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y hazlo, dice, y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mire, Dios iba a hacer cosas o hizo cosas buenas con el pueblo. Amén. Pero hay veces que nosotros hacemos lo malo delante del Señor. Y Dios quiere hacer cosas buenas en nuestra vida. Él quiere quitar todo lo malo de nuestra vida, todas las asperezas que traemos. Dios quiere limpiarnos. Amén. Dios quiere darnos lo mejor. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Meditar en la palabra del Señor. Amén. Tenemos que tomar tiempo para buscar a Dios. Tenemos que darle un tiempo al Señor. ¿Sí? Que no todo el día sea el afán del trabajo, el afán de lo material. Amén. Tenemos que darle un tiempo al Señor. Amén. Sabemos que todo tiene un precio. Amén. Pero es necesario, hermano. Es necesario buscar a Dios y poner a Dios en primer lugar. Amén. ¿Cuántos es el deseo de poner a Dios en primer lugar? Es de todos. Eso debe ser el deseo de todos, poner a Dios en primer lugar. No importa el cansancio, no importa lo que esté pasando, usted tiene que poner a Dios en primer lugar. ¿Sí? Pero sé que a veces llega la debilidad y dice usted, otro día más de servicio, otro día más de oración, otro día más de ayuno. Y ahí venimos, cabizbajos, como no queriendo hacer la voluntad del Señor. Pero es necesario, hermano. Yo les pregunto a mis hermanos que están estudiando, sé que no es fácil, ¿verdad? Es cansado. Yo le digo a mi esposa, a hoy que ya estamos a punto de terminar, yo siento que estoy más agotado ahora. Pero le doy gloria a Dios porque ya son los últimos meses. Amén. Y yo le digo a mi esposa, ahora que ya terminemos, yo voy a tratar de hacer lo mejor para el Señor. Ahora sí voy a salir a evangelizar. Ya no va a salir una excusa, no va a ser una excusa de no servirle a Dios. Amén. Porque ya vamos a tener el tiempo necesario para hacer lo que Dios nos pide que hagamos, hermano.
Dios tiene un propósito con nosotros. Dios quiere usarnos para poder llevar la palabra del Señor, para que conozcan aquellos que no conocen del Señor, que conozcan lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Tenemos familiares que tal vez no conocen del Señor, y a esos hay que llevarles la palabra. No importa que nos rechacen, pero usted ha cumplido con lo que Dios dice. Tenemos un mandato, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es una responsabilidad. No es del pastor solamente, no es solamente de los que van a las misiones. El trabajo es para todos. ¿Sí? De todos es el trabajo. Entonces Dios nos demanda que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Es una responsabilidad que tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación. Yo le doy gracias al Señor porque Dios puso en mi camino la vida de Orlando. Hermanos, ¿será que me pueden aceptar en su iglesia? Con todo el corazón. Usted puede venir, hermano. Y gloria a Dios. Es un joven que se está esforzando y yo te animo, Orlando, que sigas adelante. Dios quiere hacer cosas grandes contigo, mi hijo. Dios quiere hacer cosas grandes con tus hermanos que no conocen al Señor y con todos aquellos que Dios te ponga en tu camino. Tú les vas a hablar de lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos. No se desanime. Yo sé que van a venir luchas, pero manténgase firme. Dios es fiel y es verdadero y Él va a cumplir su palabra en usted. Amén. Siga adelante, yo lo animo. Si usted quiere venir, yo paso por usted. Tratándose de las cosas de Dios, no me importa. Yo tomo el tiempo para pasar por usted. Amén. Porque eso es lo que quiere Dios. Amén. Que las personas conozcan al Señor. Porque no sabemos la necesidad. No sabemos el problema. Entonces Dios quiere hacer cosas grandes en la vida de las personas. Amén. Dios es bueno, hermanos. Amén. Voy a terminar con este último versículo, hermanos. Que dice el 20, dice, mañana cuando te presentes, mañana dice, cuando te preguntara tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Mire, ¿a cuántos Dios no nos ha sacado de lo malo, hermano? A muchos de nosotros. Egipto representa lo malo, ¿verdad? El enemigo. ¿Cuántas cosas hizo el enemigo con nuestra vida? Muchas cosas malas hizo el enemigo con nosotros. Amén. Pero Dios nos sacó de ese lugar, de ese lugar que no era agradable para mí, ni para nadie, ni para nuestros familiares muchas veces. Dios de ahí nos sacó. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? No olvidarnos de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Tenemos que ser agradecidos con Dios y darle gracias siempre a Dios por lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Amén. El diablo quería matarnos. El diablo no quería lo bueno para cada uno de nosotros. El diablo quería lo malo para nosotros. Pero Dios quiere lo bueno para usted y para mí. No hay que olvidarnos de dónde el Señor nos ha sacado. No se olvide de lo que Dios ha hecho en su vida. Sea agradecido todo el tiempo con el Señor. Amén. Ponga a Dios en primer lugar. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere. Que lo tenemos que amar con todo nuestro corazón. No nomás lo vamos a amar cuando todo nos va bien. En todo tiempo tenemos que amar al Señor. Tenemos que adorar al Señor en todo tiempo. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Yo le doy gracias a Dios en esta noche. Amén. Por cada uno de los que escucharon la palabra. Espero que Dios les haya hablado en esta noche. Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros.
aún con los niños, con los jóvenes, con nosotros como adultos. Dios quiere hacer cosas grandes, pero siempre y cuando debemos poner en práctica lo que conocemos, la palabra de Dios. Porque si usted la conoce y no la pone por obra, de nada le sirve conocer la palabra del Señor. Recuerde que el enemigo también conoce la palabra, pero él desobedeció. Amén. Él no hizo lo recto delante de Dios. Amén. Así es que si conocemos al Señor, pongamos por obra lo que el Señor nos dice. Seamos obedientes a sus mandamientos, a lo que Dios ha escrito en su palabra. Yo con esto voy a terminar, hermano. Les animo que sigamos adelante. Va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber debilidades, pero el Señor está dispuesto a estar con usted. El Señor no lo ha dejado. El Señor está con cada uno de nosotros. Él dice que donde quiera que vayas, ahí está Dios. Amén. A donde quiera que vayamos, ahí está el Señor. Amén. No se olvide de lo que Dios ha hecho. Seamos agradecidos con nuestro Señor, Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos.